¿Alguna vez imaginaste a Dios sintiendo miedo? ¿Has pensado en el Creador del universo temblando de angustia, sudando sangre y pidiendo ayuda? Hubo un momento en la historia donde el cielo quedó en silencio y Dios se arrodilló. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vas a entender por qué Jesús se convirtió en el pararrayos de la humanidad. Y al final te mostraré cómo entregar tu vida a Él de verdad. Aprovecha ahora y dale like al video, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. En el silencio pesado de esa noche, Jesús entra al jardín de Getsemaní, un lugar familiar, un refugio habitual de oración. Pero esa noche algo cambia. Jesús comienza a transformarse. Los 11 discípulos, Judas ya se había ido a traicionarlo, notan algo que nunca habían visto. El maestro, siempre firme, siempre en control, ahora está profundamente perturbado. Lo observan sorprendidos. Jesús está nervioso, angustiado, visiblemente abrumado por un temor profundo. Algo espiritual está ocurriendo, y entonces hace algo que jamás había hecho. Confiesa abiertamente lo que siente. Mirando a sus discípulos, dice con voz temblorosa: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Es la primera vez que Jesús muestra miedo. No es un miedo humano común. Es el peso de lo que está por venir. Y no se detiene ahí. Por primera vez, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, pide ayuda. Jesús, el que calmó tormentas, expulsó demonios, resucitó muertos, ahora se acerca a sus discípulos y les dice: «Velad aquí y orad conmigo». No solo pide oración, pide compañía. «Quédense conmigo en esta hora», suplica. Pero los discípulos no entienden. No se dan cuenta de la batalla espiritual que se está librando ante ellos. En lugar de orar, duermen. Mientras el Salvador gime en agonía, sus amigos más cercanos descansan. Jesús se aparta, y por primera vez lo ven orar de rodillas. Nunca antes lo habían visto arrodillado. Pero va más allá. Jesús cae con el rostro en tierra, aquel que es digno de toda adoración, ante quien todo rodilla se doblará. Ahora está postrado, humillado. Aquí hay una lección eterna. Nosotros nos arrodillamos porque estamos ante Dios, pero Jesús, siendo Dios, se arrodilla por amor. Se postra por obediencia, se humilla para cargar lo que nosotros jamás podríamos soportar. ¿Y qué comienza a cargar en ese momento? Un peso que no se puede medir, una carga que no se puede describir. Sobre él comienzan a caer los pecados de todas las generaciones, desde el primero hasta el último ser humano. La maldad de Caín, la idolatría de los reyes, la corrupción de los imperios, los pecados ocultos de la humanidad. Todo es arrojado sobre el Cordero. Mientras tanto, se cumple lo que escribió el profeta Isaías. El Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús, puro, santo, sin mancha, que nunca pecó, empieza a sentir como toda la suciedad de la humanidad invade su espíritu. Una invasión espiritual comienza a tomar lugar, y aún así, Él permanece. Pudo haber escapado, pudo haber llamado legiones de ángeles, pero lo que lo mantuvo ahí no fueron clavos. Fue el amor del Padre, fue su obediencia, fue su amor por ti y por mí. Segundo tras segundo, Jesús se convierte en el pararrayos del pecado. Se posiciona entre la justicia divina y la humanidad caída. Así como un pararrayos atrae el impacto del rayo para evitar que la casa sea destruida, Jesús atrae sobre sí todo el juicio que merecíamos nosotros. Y allí, en ese jardín, comienza el proceso más santo y más doloroso de la historia. ¿Alguna vez entendiste lo que realmente estaba ocurriendo en Getsemaní esa noche? No era solo tristeza, no era solo angustia, era el juicio de Dios comenzando a caer.
y el único que podía soportarlo estaba completamente solo en medio de la batalla. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, compártelo ahora con alguien. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta, Jesús me protegió. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar cómo entregar tu vida a Él. El peso que caía sobre Jesús no era simbólico, era real, espiritual, sí, pero también físico. La presión, la angustia, el terror por la separación que se acercaba eran tan intensos que su cuerpo comenzó a romperse. Su sudor se convirtió en sangre. Lucas, el médico, lo describe así. Y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es agonía extrema. La ciencia lo llama hematidrosis, una condición rarísima donde los capilares se rompen por causa de un estrés abrumador. Pero lo que estaba ocurriendo allí va más allá de la medicina. Era celestial. Era eterno, Jesús. No sudaba sangre por miedo a la cruz. No era el dolor físico lo que lo aterrorizaba. Lo que lo afligía era el peso de la culpa del mundo entero. Saber que el Santo se haría pecado por nosotros. Saber que por primera vez el Padre se alejaría. Sentir, por adelantado, el rechazo de Dios. Los discípulos siguen durmiendo, el cielo está en guerra, las tinieblas se mueven, y Jesús está solo, sangrando, orando, postrado. Imagina esto, la tierra entera sostenida por un solo hombre que ora mientras suda sangre. El mundo no tiene idea de lo que está en juego en ese momento, pero en el ámbito espiritual, cada segundo en Getsemaní era decisivo. El cielo contenía el aliento. El infierno observaba en silencio. Los ángeles no podían intervenir. La elección era de Él, y Él eligió seguir. Y aquí la imagen del pararrayos se hace más clara. El pararrayos está hecho para absorber la energía destructiva. No evita que caiga el rayo. Lo atrae hacia sí mismo para que no destruya lo que está debajo. Jesús estaba haciendo exactamente eso. No negaba la justicia, no huía del juicio, lo estaba absorbiendo. Todo el juicio que era para nosotros comenzaba a concentrarse en Él. Toda la condenación dirigida a la humanidad buscaba un solo punto de descarga, el corazón del Hijo de Dios. La luz que estaba en Él chocaba con las tinieblas que lo rodeaban. No era solo un momento de dolor, era una colisión de reinos, el reino de la luz enfrentando toda la oscuridad de la humanidad. Y Jesús permanecía firme. Él sabía que la cruz comenzaba allí, antes de los clavos, antes de la corona de espinas, antes de la humillación pública, existía Getsemaní. Y Getsemaní fue el lugar donde el Espíritu de Jesús fue molido, donde el cáliz de la ira comenzó a derramarse, donde el amor comenzó a arder como fuego purificador. Y mientras el mundo dormía, Jesús sangraba por ti, por amor, por obediencia, por redención. Hay una hora en que el cielo guarda silencio y el infierno celebra, una hora donde la luz parece apagarse y la oscuridad toma el control. Jesús lo dijo con claridad. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Pero Él no huyó, Él se quedó. Getsemaní no fue solo un jardín de oración, fue un campo de batalla espiritual. Fue el momento en que las fuerzas de las tinieblas recibieron permiso para actuar, y el diablo se levantó con toda su furia, pero el diablo no tenía poder sobre Jesús. Lo que ocurría no era derrota, era cumplimiento. Jesús no fue vencido, se entregó, Él permitió que la oscuridad se acercara. Se dejó rodear, no por debilidad, sino por propósito. El peso seguía aumentando, no era solo opresión espiritual, era la suma de todo el mal, toda injusticia, toda perversión, toda culpa. Todo estaba siendo atraído hacia un solo punto, el corazón del Cordero.
incluso pecados que aún no se habían cometido. Ya estaban siendo sentidos los pecados de generaciones pasadas, ya estaban cayendo sobre él la santa ira de Dios, justa, necesaria, inevitable, ya tenía un blanco. Y ese blanco era Jesús, Isaías lo había dicho. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese castigo ahora caía sobre él, golpe tras golpe, no visiblemente todavía, pero sí en el espíritu, en lo invisible. Jesús se estaba transformando ante los ojos del Padre en pecado, y el Dios Santo, que no puede mirar el pecado, comenzó a alejarse. Jesús lo sintió el cielo cerrándose, sintió la desconexión, sintió el abandono que nos correspondía a nosotros, y aún así no huyó. Aún así siguió orando. Aún así continuó diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa era la copa de la ira divina, era la copa de la condenación, era lo que nosotros merecíamos, y Él eligió beberla, hasta la última gota. El pararrayos, una vez más, es la imagen perfecta, no discute con el rayo, no evita la tormenta, simplemente se posiciona y absorbe el impacto, para que lo que está debajo no sea destruido. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba entre nosotros y el juicio estaba absorbiendo el castigo, estaba desviando la ira santa de Dios para que no cayera sobre ti. Estaba venciendo, sangrando, pero venciendo, gimiendo, pero venciendo, solo, pero en total obediencia, y aún no se había rendido. El cielo siempre le habló a Jesús. En el bautismo, en la transfiguración, en los milagros, el Padre siempre le respondió. Pero ahora, en el jardín, mientras Jesús sangra y clama, el cielo está en silencio. Ese silencio no es abandono, es parte del propósito, es el cumplimiento del plan divino, como si el Padre dijera: ahora es tuyo, hijo mío. Y Jesús acepta el silencio, acepta no recibir respuesta. Continúa, sin ser escuchado, porque ser el pararrayos del pecado no es solo recibir el impacto, es hacerlo sin aplausos, sin consuelo, sin gloria, solo dolor, solo obediencia, solo rendición. Mira a los discípulos, siguen durmiendo, aquellos que juraron estar con él hasta el final, aquellos que prometieron fidelidad, no pudieron permanecer despiertos ni una hora, no entendían lo que ocurría a su lado, pero Jesús no los reprende con dureza. Él entiende, sabía que no comprenderían completamente, sabía que esta carga era solo suya. Por eso regresa a orar una vez más. Con el rostro en tierra clama al Padre, y otra vez el cielo calla. La respuesta es el silencio, pero él sigue orando. ¿Alguna vez imaginaste a Dios sintiendo miedo? ¿Has pensado en el Creador del universo temblando de angustia, sudando sangre y pidiendo ayuda? Hubo un momento en la historia donde el cielo quedó en silencio, y Dios se arrodilló. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vas a entender por qué Jesús se convirtió en el pararrayos de la humanidad. Y al final te mostraré cómo entregar tu vida a Él de verdad. Aprovecha ahora y dale like al video, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. En el silencio pesado de esa noche, Jesús entra al jardín de Getsemaní, un lugar familiar, un refugio habitual de oración. Pero esa noche algo cambia. Jesús comienza a transformarse. Los 11 discípulos, Judas ya se había ido a traicionarlo, notan algo que nunca habían visto.
El maestro, siempre firme, siempre en control, ahora está profundamente perturbado. Lo observan sorprendidos. Jesús está nervioso, angustiado, visiblemente abrumado por un temor profundo. Algo espiritual está ocurriendo, y entonces hace algo que jamás había hecho. Confiesa abiertamente lo que siente. Mirando a sus discípulos, dice con voz temblorosa: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Es la primera vez que Jesús muestra miedo. No es un miedo humano común. Es el peso de lo que está por venir. Y no se detiene ahí. Por primera vez, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, pide ayuda. Jesús, el que calmó tormentas, expulsó demonios, resucitó muertos, ahora se acerca a sus discípulos y les dice: «Velad aquí y orad conmigo». No solo pide oración, pide compañía. «Quédense conmigo en esta hora», suplica, pero los discípulos no entienden. No se dan cuenta de la batalla espiritual que se está librando ante ellos. En lugar de orar, duermen. Mientras el Salvador gime en agonía, sus amigos más cercanos descansan. Jesús se aparta, y por primera vez lo ven orar de rodillas. Nunca antes lo habían visto arrodillado. Pero va más allá. Jesús cae con el rostro en tierra, aquel que es digno de toda adoración, ante quien todo rodilla se doblará. Ahora está postrado, humillado. Aquí hay una lección eterna. Nosotros nos arrodillamos porque estamos ante Dios. Pero Jesús, siendo Dios, se arrodilla por amor, se postra por obediencia, se humilla para cargar lo que nosotros jamás podríamos soportar. ¿Y qué comienza a cargar en ese momento? Un peso que no se puede medir, una carga que no se puede describir. Sobre él comienzan a caer los pecados de todas las generaciones, desde el primero hasta el último ser humano. La maldad de Caín, la idolatría de los reyes, la corrupción de los imperios, los pecados ocultos de la humanidad, todo es arrojado sobre el Cordero. Mientras tanto, se cumple lo que escribió el profeta Isaías. El Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús, puro, santo, sin mancha, que nunca pecó, empieza a sentir cómo toda la suciedad de la humanidad invade su espíritu. Una invasión espiritual comienza a tomar lugar, y aún así, él permanece. Pudo haber escapado. Pudo haber llamado legiones de ángeles, pero lo que lo mantuvo ahí no fueron clavos. Fue el amor del Padre, fue su obediencia, fue su amor por ti y por mí. Segundo tras segundo, Jesús se convierte en el pararrayos del pecado. Se posiciona entre la justicia divina y la humanidad caída. Así como un pararrayos atrae el impacto del rayo para evitar que la casa sea destruida, Jesús atrae sobre sí todo el juicio que merecíamos nosotros. Y allí, en ese jardín, comienza el proceso más santo y más doloroso de la historia. ¿Alguna vez entendiste lo que realmente estaba ocurriendo en Getsemaní esa noche? No era solo tristeza, no era solo angustia, era el juicio de Dios comenzando a caer. Y el único que podía soportarlo estaba completamente solo en medio de la batalla. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, compártelo ahora con alguien. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta «Jesús me protegió». Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar cómo entregar tu vida a Él. El peso que caía sobre Jesús no era simbólico, era real, espiritual, sí, pero también físico. La presión, la angustia, el terror por la separación que se acercaba eran tan intensos que su cuerpo comenzó a romperse. Su sudor se convirtió en sangre. Lucas, el médico, lo describe así: y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es agonía extrema. La ciencia lo llama hematidrosis, una condición rarísima donde los capilares se rompen por causa de un estrés abrumador.
Pero lo que estaba ocurriendo allí va más allá de la medicina. Era celestial, era eterno. Jesús no sudaba sangre por miedo a la cruz. No era el dolor físico lo que lo aterrorizaba. Lo que lo afligía era el peso de la culpa del mundo entero. Saber que el Santo se haría pecado por nosotros. Saber que por primera vez el Padre se alejaría. Sentir, por adelantado, el rechazo de Dios. Los discípulos siguen durmiendo. El cielo está en guerra. Las tinieblas se mueven. Y Jesús está solo. Solo, sangrando, orando, postrado. Imagina esto, la tierra entera sostenida por un solo hombre que ora mientras suda sangre. El mundo no tiene idea de lo que está en juego en ese momento, pero en el ámbito espiritual, cada segundo en Getsemaní era decisivo. El cielo contenía el aliento, el infierno observaba en silencio, los ángeles no podían intervenir, la elección era de él y él eligió seguir. Y aquí, la imagen del pararrayos se hace más clara. El pararrayos está hecho para absorber la energía destructiva. No evita que caiga el rayo, lo atrae hacia sí mismo para que no destruya lo que está debajo. Jesús estaba haciendo exactamente eso. No negaba la justicia, no huía del juicio, lo estaba absorbiendo. Todo el juicio que era para nosotros comenzaba a concentrarse en él. Toda la condenación dirigida a la humanidad buscaba un solo punto de descarga, el corazón del Hijo de Dios. La luz que estaba en él chocaba con las tinieblas que lo rodeaban. No era solo un momento de dolor, era una colisión de reinos, el reino de la luz enfrentando toda la oscuridad de la humanidad. Y Jesús permanecía firme. Él sabía que la cruz comenzaba allí, antes de los clavos, antes de la corona de espinas, antes de la humillación pública, existía Getsemaní. Y Getsemaní fue el lugar donde el Espíritu de Jesús fue molido, donde el cáliz de la ira comenzó a derramarse, donde el amor comenzó a arder como fuego purificador. Mientras el mundo dormía, Jesús sangraba por ti, por amor, por obediencia, por redención. Hay una hora en que el cielo guarda silencio y el infierno celebra, una hora donde la luz parece apagarse y la oscuridad toma el control. Jesús lo dijo con claridad. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Pero él no huyó, él se quedó. Getsemaní no fue solo un jardín de oración, fue un campo de batalla espiritual. Fue el momento en que las fuerzas de las tinieblas recibieron permiso para actuar. Y el diablo se levantó con toda su furia. Pero el diablo no tenía poder sobre Jesús. Lo que ocurría no era derrota, era cumplimiento. Jesús no fue vencido. Se entregó, él permitió que la oscuridad se acercara, se dejó rodear, no por debilidad, sino por propósito. El peso seguía aumentando. No era solo opresión espiritual, era la suma de todo el mal, toda injusticia, toda perversión, toda culpa. Todo estaba siendo atraído hacia un solo punto, el corazón del Cordero. Incluso pecados que aún no se habían cometido ya estaban siendo sentidos. Los pecados de generaciones pasadas ya estaban cayendo sobre él. La santa ira de Dios, justa, necesaria, inevitable, ya tenía un blanco. Y ese blanco era Jesús. Isaías lo había dicho, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese castigo ahora caía sobre él, golpe tras golpe, no visiblemente todavía, pero sí en el espíritu, en lo invisible. Jesús se estaba transformando ante los ojos del Padre en pecado, y el Dios Santo, que no puede mirar el pecado, comenzó a alejarse. Jesús lo sintió. Sintió el cielo cerrándose, sintió la desconexión, sintió
el abandono que nos correspondía a nosotros, y aún así no huyó. Aún así siguió orando. Aún así continuó diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa era la copa de la ira divina, era la copa de la condenación, era lo que nosotros merecíamos, y Él eligió beberla. Hasta la última gota, el pararrayos, una vez más, es la imagen perfecta. No discute con el rayo, no evita la tormenta, simplemente se posiciona y absorbe el impacto, para que lo que está debajo no sea destruido. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba entre nosotros y el juicio. Estaba absorbiendo el castigo. Estaba desviando la ira santa de Dios para que no cayera sobre ti. Estaba venciendo, sangrando, pero venciendo, gimiendo, pero venciendo, solo, pero en total obediencia. Y aún no se había rendido. El cielo siempre le habló a Jesús. En el bautismo, en la transfiguración, en los milagros, el Padre siempre le respondió, pero ahora, en el jardín, mientras Jesús sangra y clama, el cielo está en silencio. Ese silencio no es abandono, es parte del propósito. Es el cumplimiento del plan divino, como si el Padre dijera: ahora es tuyo, hijo mío, y Jesús acepta el silencio, acepta no recibir respuesta. Continúa, sin ser escuchado, porque ser el pararrayos del pecado no es solo recibir el impacto, es hacerlo sin aplausos, sin consuelo, sin gloria, solo dolor, solo obediencia, solo rendición. Mira a los discípulos, siguen durmiendo, aquellos que juraron estar con él hasta el final, aquellos que prometieron fidelidad, no pudieron permanecer despiertos ni una hora. No entendían lo que ocurría a su lado, pero Jesús no los reprende con dureza. Él entiende. Sabía que no comprenderían completamente. Sabía que esta carga era solo suya. Por eso, regresa a orar una vez más, con el rostro en tierra, clama al Padre. Y otra vez el cielo calla. La respuesta es el silencio. Pero Él sigue orando. ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes imaginar al Hijo de Dios, el Creador del universo, sudando sangre, temblando, solo, y aún así diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya? Esa es la obediencia que salva, ese es el amor que redime, ese es el precio que Él eligió pagar. No es teatro, no es religión, no es actuación, es real, es eterno. Y Getsemaní, ese jardín silencioso, se convierte en el altar donde comienza el mayor sacrificio de todos los tiempos. No hay predicación, ni adoración, ni templo que se compare a ese momento. Fue allí donde Él decidió continuar. Fue allí donde nos escogió, aún sabiendo todo de nosotros, incluso viendo la traición, la negación, el abandono. Él dijo: sí. Getsemaní no es solo parte de la historia, es la puerta al Calvario. Es el primer paso de la cruz, y en ese silencio el amor de Jesús habló más fuerte que nunca. Mientras el Padre callaba, el Hijo gritaba con su entrega. La mayoría de las personas cree que la mayor batalla de Jesús fue en la cruz, pero espiritualmente la verdadera guerra comenzó en Getsemaní. Fue allí donde el infierno entero se levantó. El mismo Satanás que lo tentó en el desierto regresó con toda su furia. A los ojos humanos parecía solo un hombre orando en la oscuridad. Pero en el mundo espiritual había una colisión. Legiones de demonios rodeaban el jardín. La atmósfera estaba cargada, las tinieblas vibraban, era la hora del enemigo, y Jesús lo sabía, lo sentía, y aún así no huyó. El Cordero estaba a punto de ser entregado, no solo en manos de soldados, sino en manos del juicio.
Getsemaní fue el lugar donde su alma comenzó a ser triturada. La copa de Isaías, la copa de la ira santa, comenzó a derramarse. No era simbólica, era real, invisible, pero real, llena de culpa humana, cada pecado individual, cada perversión colectiva, cada mentira, cada odio, cada injusticia. Todo estaba siendo transferido sobre él. El jardín se convirtió en un campo de batalla. El Espíritu de Jesús estaba luchando la guerra más intensa de la historia y estaba venciendo, siendo aplastado, venciendo, mientras se postraba, venciendo, mientras parecía perder. El pararrayos lo estaba absorbiendo todo. El juicio que era para nosotros caía sobre él, la furia santa que debía consumir a los culpables. Golpeaba al inocente. Era como si una tormenta cósmica se formara. Y solo hubiera un punto de impacto, Jesús, y él no se retiró. Al contrario, se posicionó, se ofreció, se entregó. Nadie lo obligó. Nadie podía forzarlo. Jesús tenía todo el poder del cielo a su disposición. Pero él eligió, él dio el paso, él lo cargó, y todo comenzó allí, en ese jardín oscuro, donde sus oraciones no fueron respondidas con ángeles ni rayos, sino con un silencio lleno de dolor y de propósito eterno. Jesús sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Él caminaba hacia el Calvario, pero Getsemaní ya era cruz, porque en esa tierra empapada con su sangre, el sacrificio ya estaba siendo aceptado. El resplandor de las antorchas rompe el silencio de la madrugada. El jardín, ese lugar sagrado de oración y guerra espiritual, ahora se convierte en el escenario de la traición. Judas aparece liderando a un grupo de soldados como quien guía a cazadores hacia su presa. Jesús se levanta, su rostro aún marcado por la agonía, su túnica manchada de sudor y sangre. Pero sus ojos están en paz. Él no está huyendo, él está esperando. Mientras todos están agitados, armados, tensos, Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús de Nazaret. Y él contesta: yo soy. Solo esas dos palabras bastan para que los soldados retrocedan y caigan al suelo. Incluso en ese momento, él demuestra que sigue en control, que solo será llevado porque él mismo lo permite. Jesús no fue capturado. Él se entregó. Y así, el pararrayos comienza a moverse del jardín al tribunal del juicio humano. Sale del enfrentamiento con las tinieblas invisibles para ser expuesto al juicio visible de los hombres. Pero esos hombres no sabían que solo estaban cumpliendo lo que el cielo ya había decretado. Jesús no se resiste, no pelea. Cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús lo reprende y lo sana. Él no quiere defensa, no quiere guerra, quiere obediencia, porque el cáliz aún no está completamente bebido. Allí comienza la humillación pública. Los discípulos huyen, la soledad se intensifica, el silencio del Padre continúa. Pero Jesús no se rinde, la misión sigue. El pararrayos debe permanecer en su lugar, debe pasar por todo, debe sentirlo todo, porque la sustitución debe ser total. Él no vino solo a morir, vino a cargar, a absorber, a convertirse en lo que nosotros éramos, para que nosotros nos convirtiéramos en lo que Él es. Getsemaní fue el comienzo, pero ahora está en manos de los que lo odian, y aún así ama, y aún así permanece firme. El Hijo de Dios está siendo llevado como un cordero al matadero, pero no hay odio. No hay represalia, solo entrega, y cada paso que da hacia el juicio es un paso que está dando. En nuestro lugar, Jesús es arrastrado de tribunal en tribunal, acusado por mentiras, juzgado por envidia, condenado por miedo.
El justo es tratado como el peor de los criminales, y aún así permanece en silencio. Pilato no encuentra culpa en él. Herodes se burla. La multitud, manipulada por las tinieblas, grita: «¡Crucifícalo!». Y el Hijo de Dios, el Creador del universo, guarda silencio ante sus acusadores. Pero el verdadero juicio no viene de la multitud, ni de Pilato, ni del Sanedrín. El verdadero juicio está ocurriendo en lo invisible. El cielo está derramando su ira sobre el Cordero. La justicia eterna está siendo satisfecha. El castigo que era reservado para la humanidad ahora cae sobre el único que no lo merecía. El pararrayos está en el centro de la tormenta y ahora comienza a absorber los relámpagos de la vergüenza, de la humillación, del tormento físico. Es azotado hasta casi morir, desfigurado, la carne abierta, la piel desgarrada, una corona de espinas clavada en su cabeza, cada golpe sobre su cuerpo. Es una gota de ira desviada de nosotros. Cada azote es una deuda saldada, cada burla, cada escupitajo, cada insulto, todo queda registrado en la eternidad como sustitución. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía de Isaías ahora caminaba por las calles de Jerusalén. Jesús se estaba convirtiendo en lo que el pecado había producido. Estaba siendo tratado como pecador, para que los pecadores pudieran ser tratados como justos. Estaba siendo aplastado para que nosotros fuéramos liberados. Y Él no se resistía, porque era necesario, porque era justo, porque era amor. La cruz aún no llegaba, pero el peso ya estaba sobre él. Los azotes no eran solo físicos, eran espirituales. Cada instrumento de dolor que tocaba su cuerpo también hería su alma, porque él estaba llevando algo más que dolor humano. Estaba llevando la condenación eterna, estaba cargando el rechazo del cielo, estaba absorbiendo la culpa del mundo, y no dio un paso atrás. No huyó, no se quejó, lo aceptó, porque sabía aún no era el fin, pero el precio ya se estaba pagando. El camino hacia el Gólgota es lento, doloroso, humillante. Jesús carga la cruz entre la multitud. Cada paso es una declaración silenciosa. Estoy yendo en tu lugar. Cae, se levanta, vuelve a caer, pero no se detiene. Al llegar al lugar de la calavera, los soldados lo acuestan sobre la madera, brazos extendidos, cuerpo agotado. La cruz no era solo una estructura romana. Era el altar donde se sellaría el sacrificio eterno. Los clavos atraviesan sus manos y sus pies. El dolor físico es insoportable, pero Jesús ya estaba sangrando por dentro desde Getsemaní. Su cuerpo grita, pero su espíritu permanece firme. El pararrayos está por ser levantado, y cuando levantan la cruz, algo cambia en los cielos. Ese madero se convierte en el punto donde se encuentran el juicio y la misericordia. El lugar de la maldición se vuelve fuente de salvación. El instrumento de vergüenza se transforma en el arma de victoria. Toda la tormenta de la justicia divina se enfoca ahora en un solo blanco. La cruz es el pararrayos y Jesús es el conductor. Todo lo que debía destruirnos, ira, separación, castigo, muerte, cae sobre él. Él no maldice a los que lo crucifican. Ora por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se defiende, intercede. Mientras el cielo se oscurece y la tierra tiembla, Jesús permanece. Y en ese momento, el cielo vierte todo el juicio restante sobre el Hijo. Lo que debería consumirnos por la eternidad es consumido en Él. No solo
Es dolor humano, es el peso del infierno. No solo es vergüenza pública, es el abandono divino. Dios trata a Jesús como el peor de los hombres, para poder tratar a los peores hombres como hijos. La cruz ahora brilla en el mundo espiritual. Los demonios retroceden, las tinieblas tiemblan, la creación guarda silencio. El Cordero está suspendido entre el cielo y la tierra, como un pararrayos viviente, absorbiendo toda la furia santa, para que la misericordia alcance a los que están debajo, y aún allí, desgarrado, expuesto, al borde de la muerte, Él lo sostiene todo. La justicia está siendo cumplida, y el amor, revelado en su forma más pura, en sangre, en dolor, en silencio, desde el centro de la oscuridad que cubre la tierra, una voz atraviesa el cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús, gritando por primera vez. No dice Padre, por primera vez, siente lo que nosotros debíamos. Sentir el dolor de la separación, el vacío del rechazo, la angustia de la condenación. Este es el momento más oscuro de la historia. Aquel que fue uno con el Padre desde la eternidad, ahora experimenta el silencio total. No solo silencio, sino distancia. El Padre se aleja. Porque ahora Jesús no solo está cargando el pecado, Él se ha convertido en pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto no es una metáfora, es real. El santo se convierte en maldito, el justo se convierte en condenado, el hijo amado se convierte en rechazado. ¿Para qué? Para que tú y yo, los indignos, los rotos, los culpables, fuésemos llamados hijos. En ese grito está el choque más grande del universo. El Hijo clama, y el Padre guarda silencio. El inocente sufre, y el cielo observa, pero no por abandono, sino por propósito. El silencio de Dios era el sonido de nuestra salvación en proceso. Cada segundo que Jesús colgaba allí, sintiendo la ausencia del Padre, era un segundo de condenación eterna, que tú y yo nunca tendríamos que experimentar. Él tomó nuestro lugar. Él absorbió nuestra maldición. Él bebió nuestra copa. Él, para rayos ahora, ha llegado a su punto máximo. Todo juicio, toda ira, toda condenación golpea a Jesús, y Él la soporta, porque sabía que sólo así se abriría el camino de regreso. Sólo así el velo se rompería, sólo así los pecadores podrían volver al Padre. La cruz era el altar, el Hijo era el Cordero, y el silencio de Dios se transformó en la invitación para que hoy tú escuches su voz. Jesús fue abandonado para que tú nunca más tengas que estarlo. Después de horas colgado entre el cielo y la tierra, sangrando, asfixiado, rechazado y solo, Jesús levanta su voz una vez más y declara: consumado es. 3 palabras que rompen las cadenas de la eternidad, que borran la deuda de la humanidad, que sellan el mayor acto de amor jamás visto. Consumado es. El precio fue pagado. El cáliz fue vaciado, el pararrayos cumplió su propósito. Toda la furia de la justicia fue absorbida, toda condenación fue tomada, toda maldición y fue quebrada. Ahora ya no se necesitan sacrificios, no hay más separación, no hay más velo. Jesús no solo murió, Él venció en su muerte. No fue víctima, fue ofrenda, no fue destruido. Él destruyó las obras del diablo. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el acceso fue concedido, la barrera cayó. El Padre que había callado, ahora hablaba otra vez, y su mensaje era claro:
está hecho. La cruz marcó el fin de la vieja creación y el nacimiento de la nueva. La sangre de Jesús, derramada hasta la última gota, selló un nuevo pacto, eterno, perfecto, suficiente, y mientras su cuerpo colgaba en agonía, millones de almas eran liberadas, el futuro fue reescrito, el infierno derrotado, el camino hacia el Padre abierto. Cuando Jesús gritó, «Consumado es», no fue un susurro de derrota, fue un rugido de victoria. Él venció el pecado. Ya no tiene dominio, la muerte, ya no tiene poder, la culpa, ya no tiene voz. El pararrayos permaneció firme hasta el último rayo, y ahora todo estaba cumplido. Pero la historia no termina en la muerte. Comienza de nuevo, en la resurrección. Han pasado 3 días. El cuerpo de Jesús yace en una tumba prestada. El cielo parece otra vez en silencio. Los discípulos están escondidos por miedo, y los enemigos creen que todo terminó, pero no entendieron quién era Él. En la madrugada del 3er día, el cielo se mueve, el Espíritu de Dios entra en la tumba. La piedra es removida, y aquel que fue molido por nuestros pecados resucita en gloria. Jesús está vivo, el pararrayos que absorbió la furia, ahora irradia vida eterna. La muerte, que parecía invencible, fue derrotada. El pecado, que gobernó generaciones, fue desarmado. El infierno que celebraba ahora tiembla. La cruz fue el impacto, la resurrección, la explosión de luz. La cruz fue el silencio del Padre. La resurrección es el grito de la victoria eterna. Jesús se presenta a sus discípulos, les muestra las marcas, las heridas siguen allí, pero ahora brillan con poder. Ya no hay sangre, ya no hay agonía, ahora hay paz, ahora hay presencia. El Cristo resucitado ya no está sufriendo, ahora está reinando. El pararrayos cumplió su misión, ahora es el Rey glorificado. ¿Y por qué hizo todo esto? Por ti, por amor, porque Él lo quiso, porque era el único camino. Ahora, todo el que se esconde en Cristo está protegido de la ira. Todo el que corre hacia Jesús encuentra paz. Todo el que estaba lejos puede volver a casa, porque el precio fue pagado, el velo fue rasgado y el camino fue abierto. La tormenta pasó, la luz venció. Y ahora solo queda una cosa, una decisión. ¿Seguirás bajo condenación o correrás a los brazos del Cordero, aquel que se convirtió en el pararrayos de tu salvación? En el último bloque te mostraré cómo entregar tu vida a Jesús de una vez por todas. Quédate conmigo hasta el final. Ahora que has escuchado este mensaje, ya no puedes decir que no sabías. Jesús fue hasta el final. Sudó sangre, cargó la cruz, soportó la vergüenza. Fue rechazado por el Padre. Para que tú fueras aceptado, guardó silencio. Para que tú tuvieras voz, murió. Para que tú vivas, Él se convirtió en el pararrayos de tu condenación. Y ahora lo único que espera es que tú digas sí, no importa quién eres. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces caíste. La cruz sigue de pie, la sangre sigue viva, la puerta aún está abierta. Y si estás escuchando esto, es porque Dios te está llamando. Él quiere que regreses, Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte, pero no te va a obligar, tú debes rendirte. Así que si ahora quieres entregar tu vida a Jesucristo, hazlo con fe. Si puedes, arrodíllate allí donde estás, coloca tu mano sobre tu corazón. Y si no puedes arrodillarte, si estás en un auto, en el hospital, en prisión, haz un gesto. Con tus manos, con tus ojos, o solo en tu corazón. Jesús lo ve, Él lo sabe, y Él te recibe.
Ahora repite conmigo: Dios mío, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo entrego mi vida a Él. Que Jesucristo sea mi único, exclusivo, suficiente y eterno Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice lejos de ti. Declaro que, desde hoy, mi vida te pertenece, Señor Jesús. Si oraste esto con sinceridad, comenta aquí: le entregué mi vida a Jesús. Y ahora haz tres cosas. Suscríbete a este canal. Necesitas seguir escuchando la palabra. Dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Y vuelve por más, porque esto recién empieza. Jesús se convirtió en el pararrayos de tu culpa, para que tú seas hijo de la luz. Ahora, levanta la cabeza. Ya no estás condenado. Has sido alcanzado por el amor más poderoso del universo. Gloria a Dios.